Ya está Agustín Oscar Rossi con nosotros. Gracias por venir, Agustín. No, gracias a ustedes. Bueno, en principio, es una marcha para la movilización del lunes, digo, en virtud de lo que veíamos recién, para restarle importancia porque es una minoría ruidosa, o es gente que salió a la calle a manifestar una disconformidad que a lo mejor antes no tenía con el gobierno. No, a mí me parece que es un ciclo, digamos, ¿no? Una actitud que tiene un sector de la oposición que es el que impulsa este tipo de acciones, que a veces encuentra mayor respaldo en determinados sectores de la sociedad y a veces menos, ¿no? Vicentín, los presos, ahora la reforma judicial, pero claramente una marcha fomentada y articulada por los sectores de la oposición. Cuando Patricia Bullrich apareció en la marcha quedó absolutamente claro, digamos, ¿no? Bueno, es el sector más crítico de la oposición en la Argentina, una oposición que en los primeros días de la pandemia, en las primeras semanas de la pandemia, digamos que el sector más moderado, más conciliador, parecía que era el que hegemonizaba, no digo, pero que hegemonizaba o determinaba las conductas generales de la oposición. La relación con el gobierno. La relación con el gobierno, y ahora parece que eso fue mutando, y lo que tiene más relevancia en los sectores opositores es la mirada más crítica, esa oposición más virulenta, más agresiva en términos verbales, que sin duda encabeza Patricia Bullrich. Bueno, la verdad que además la mayoría de los que estuvieron allí en esa movilización seguramente deben encontrar entre sus dirigentes preferidos al expresidente Macri, independientemente de cualquier otra consideración. Entonces, sin duda que es una práctica. Yo me acuerdo mucho del 2012, ¿no? En el 2012 también tuvimos una serie de movilizaciones en contra Eran mucho más numerosas. Sí, en contra de Cristina, pero claramente tenían una orientación que era desgastar al gobierno. Era un gobierno que hacía menos de 4 meses había ganado las elecciones con el 54% de los votos, así que no es una novedad política para la Argentina ejercer la oposición de esta manera, simplemente hay que saber qué es la oposición, nada más. Claro. Entonces, qué es la oposición y la que lleva adelante este tipo de acciones, ¿no? También quiero decir, esta es una marcha que tuvo más de caravana que de marcha, ¿no? Sí, sí. Sí, hubo muchos más autos, sí. Entonces también para ver claramente la dimensión, ¿no? ¿Cómo digamos, se articula esto de que la oposición está saliendo a la calle permanentemente a hacer movilizaciones en contra del gobierno y que el peronismo, con su histórica capacidad de movilización, no lo puede hacer por una responsabilidad sanitaria, digamos? Gestionando. ¿Cómo? Gestionando. Bueno, no está haciendo el fuerte. Es lo que está haciendo, lo que estamos haciendo mejor. ¿Sí? La gestión del presidente de la Nación es una gestión, a mi criterio, la gestión del gobierno que yo integro, altamente calificada. Analicemos los 7 meses del presidente. Desde el 10 de diciembre al primero de marzo, el presidente lo que hizo fue cumplir con una serie de promesas electorales que había hecho. Había dicho medicamentos gratis para los jubilados, medicamentos gratis para los jubilados. Había dicho que su principal política pública era la lucha de la Argentina contra el hambre. Ahí está. El Plan Argentina contra el Hambre, la tarjeta alimentar repartida en todos los rincones de la Argentina. 1 de marzo el presidente va al Congreso, da sus lineamientos fundamentales de su gestión. 3 de marzo, primer caso de COVID en la Argentina. 11 de marzo, declaración de la pandemia. El presidente se pone al frente de la respuesta de Argentina ante la pandemia. Actitud y gestión, a mi criterio, altamente satisfactoria. De la pandemia, sin duda. Sin duda, digamos, ¿no? Entonces, sin duda. Pero además, eso que uno podría decir, bueno, lo hicieron todos los presidentes del mundo. En la Argentina, además, teníamos que dedicarnos a ver cómo hacíamos para empezar a recuperar la economía, porque habíamos recibido el país en una crisis económica enorme, que sabíamos que iba a ser así, pero vos te das cuenta de la verdadera magnitud el día que te sentás en el sillón de Rivadavia, y nos propusimos empezar a renegociar la deuda. Y renegociación de deuda que terminó y culminó la parte más difícil, la parte más importante, que era con los acreedores bajo legislación extranjera,
magníficamente el ministro de Economía con la gestión del presidente de la Nación. Vimos que la pandemia nos generaba mayor crisis económica y ahí se definieron nuevos instrumentos, novedosos absolutamente para la Argentina. El IFE, que entre otras cosas va a ser, o algunos indicadores o algunos datos previos indican de que nos puede llegar a hacer bajar la indigencia que teníamos el 10 de diciembre del año pasado. Porque alcanzó a gente que no, el presidente siempre dice eso, que no estaba en el mapa del Estado. Que no estaba previsto y al que tenía, por ejemplo, una asignación universal por hijo fue un refuerzo adicional. Hoy podemos decir que la actividad económica se está recuperándose rápidamente, entre otras cosas porque diseñamos un programa como el ATP para permitir que las empresas no quiebren, no cierren, no despidan trabajadores y estén en condiciones de empezar la recuperación económica. ¿Y qué hay está todos los días el presidente anunciando inversiones que viene realizando en materia de obra pública. Hace 15, 20 días atrás dijo 9.000 millones de pesos para las universidades públicas, para la infraestructura. Durante todo este tiempo, 12 hospitales modulares que se hicieron durante la pandemia. Nunca nadie se había imaginado que se podía hacer 12 hospitales en tan poco tiempo. Ahora, al viernes, una respuesta clara y contundente en beneficio del conjunto de todos los argentinos de declarar servicio público esencial a la telefonía celular, a Internet y a la televisión por cable. Entonces, la verdad es que es una gestión enorme en condiciones absolutamente desfavorables que ninguno de nosotros, no el presidente, ni yo, ni vos, ni todos los argentinos, nos imaginábamos que teníamos que llevarla adelante. Yo creo que, viste que Felipe González patentó hace muchos años una frase que decía una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Sí, totalmente. Nunca, en muy pocas veces en la Argentina se está dando esta cosa, porque la realidad es que muchos opinólogos que hay una disociación entre lo que dicen los medios. Bueno, hoy hablábamos de eso. Totalmente, pero además te lo dicen las encuestas. Sí, hoy entonces dice, de eso, el presidente tal cosa. El presidente en cualquier encuesta mide el 60% de imagen positiva. Es el dirigente que tiene mayor imagen positiva. Y Macri el que peor. Y Macri es el dirigente que tiene mayor imagen positiva en Argentina. Entonces, ¿cómo hace el dirigente que tiene mayor imagen positiva para hacer un gobierno malo? No, hace un gobierno excelente, a mi criterio, o muy bueno, si se quiere. Y digo, hay hitos claros, lo del IFE, lo del ATP, son políticas, además, con una mirada fuertemente progresista, todas las medidas que se han tomado durante este tiempo, ¿no? Noé. Corrido como jefe de bloque del oficialismo durante muchos años de los gobiernos kirchneristas, viste desde ese rol cómo la oposición se iba endureciendo cada vez más. Y a propósito de lo que recién hablaban con Iván, respecto de la marcha, respecto de los sectores dentro de Juntos por el Cambio, que no deja de ser la principal alianza opositora, y a la luz de lo que estaba discutiendo el Congreso, ¿no? Con la reforma judicial, con este tipo de cuestiones que van también endureciendo a la oposición, me gustaría tener tu visión de qué es lo que puede pasar de acá a fin de año en el Congreso de la Nación si el escenario se sigue poniendo cada vez más áspero. Bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos, muchos compañeros y muchos dirigentes a veces se entusiasman o están predispuestos a comparar esta etapa con el 2003, ¿no? Y la realidad es que si uno hace una interpretación forzosa puede encontrar elementos similares desde el punto de vista económico. Lo que no es similar es desde el punto de vista político. Sí. Nosotros en el 2003, cuando Néstor asume la presidencia, teníamos una oposición en fuga. Parte de la oposición se había ido con De la Rúa en el helicóptero y el resto estaba absolutamente desperdigado. Situación que duró hasta después del 2011. En el 2011 Cristina gana con el 54% de los votos y el segundo, que fue Hermes Wiener, sacó el 17 puntos, casi 37 puntos de diferencia tenía Cristina. Hoy lo que tenés es una oposición que sacó el 40% de los votos, que tiene dirigentes, que tiene liderazgo, que tiene potenciales futuros candidatos en las próximas elecciones, que seguramente está pensando en las próximas elecciones, que tiene fortaleza parlamentaria, más en diputados que en el Senado, pero también tiene fortaleza parlamentaria. Entonces, y cuando yo analizo y miro, digo,
la oposición nuestra, cuando nos fuimos del gobierno en el 2015, vos te debes recordar bien, a mediados del 2016 éramos un cambalache. Sí. Teníamos divisiones, partidos, y de hecho fuimos partidos en las elecciones del 2017. Esto no sucede con la oposición de hoy. Entonces, la oposición hoy, independientemente de las diferencias, yo llegué cuando ustedes estaban haciendo el análisis sobre la ciudad de Buenos Aires, que lo podés compartir y demás, sigue manteniendo sus bloques unidos, la mesa del PRO sigue, la mesa de Juntos por el Cambio sigue estando, algunos más cercanos a Macri, otros más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, pero nadie puede pensar de hoy seriamente que eso no vaya a tener una única expresión electoral en las elecciones del año que viene. Pues sí, que van juntos. Sin duda. Completamente. Sin duda, y que eso va a poner trabas en el Parlamento, claramente, y va a intentar trabar en donde tiene mayor fortaleza, que es en la Cámara de Diputados. Entonces, este es el escenario que yo veo. Entonces, siempre cuando sos oficialista, lo que tratás de buscar es acuerdos y consenso, obviamente con el principal bloque opositor, que es el bloque más mayoritario. Yo creo que para las leyes que vienen, me parece que el camino es tratar de encontrar consenso con los otros bloques que te permitan llegar a las mayorías, que van a ser mayorías, no por grandes diferencias, porque la verdad es que tenemos, sobre todo en la Cámara de Diputados, un Congreso como no teníamos en el 83. Sí. Ahora, eso quiero... ¿Por qué? Bicoliacionista es. Sí. Hay dos grandes coaliciones, digamos, ¿no? Pero ¿por qué entonces, Agustín, si Cristina se va en 2015 con una plaza llena, con una aprobación muy alta, con muchísimas dificultades desde el punto de vista de la restricción externa, macroeconómicos, qué sé yo, pero no tanto desde el punto de vista social, del empleo, no tanto como lo que dejó Macri, me refiero, desde el punto de vista social, del empleo, etcétera? ¿Por qué en 2016 la oposición peronista era un cambalache y hoy a veces me da la sensación como que no hay registro de lo que fue el gobierno del expresidente? Como que hay una oposición que lo transita sin altibajos. Bueno, hubo sectores del peronismo que en lugar de hacer oposición a Macri en el 2016 hacían oposición a Cristina. Ese es el problema, ese fue el problema que tuvimos. En el 2016 hubo una cantidad de sectores del peronismo que en lugar de diferenciarse con Macri, querían más diferenciarse con Cristina que con Macri. Entonces ese fue el error. Cuando entendimos que no era así, generamos la unidad y ganamos las elecciones, y unidad que obviamente nosotros estamos obligados, sin ninguna duda, a sostener y a mantener, porque de ahí está la fortaleza de nuestro gobierno. Lo que yo digo de la oposición es una reflexión también para el conjunto de nuestros dirigentes y nuestros compañeros. Entonces, nosotros estamos gobernando en este escenario. Vamos a recibir ahora seguramente una andanada corporativa a partir de la decisión del presidente de la Nación de este día. ¿Un rebrote de la batalla con el Grupo Clarín? No lo digo, pero simplemente van a aparecer de vuelta las corporaciones versus la democracia. Esto va a ser así, porque nosotros no hemos hecho ninguna otra cosa que no haya hecho otros países del mundo, que es declarar determinados servicios esenciales y por lo tanto servicios que tengan una regulación del Estado. No interviene el Estado absolutamente en la administración de cada una de las compañías, no les dice que tienen que hacer absolutamente nada, simplemente lo que le dice, bueno, usted quiere aumentar, muéstreme la estructura de costos, muéstreme por qué. Son servicios esenciales, entonces una prestación básica universal tiene que darle para el conjunto de todos los argentinos, pero yo he visto lo que ha sucedido entre después del sábado y domingo y lo que va a seguir sucediendo, que va a tener que ver fundamentalmente con que va a haber corporaciones que se van a sostener en sí mismos independientemente de lo que significa el sostenimiento de la democracia, entonces va a aparecer esa tensión. ¿No? ¿Cuánto puede influir esto en, cómo puede asociarse esta situación con lo que hablamos antes de las protestas de la oposición? Porque hemos visto en la Argentina cómo las corporaciones terminan incentivando, por supuesto, este tipo de protestas opositoras, y no solo eso, sino también incidiendo sobre el voto de los bloques que pueden terminar siendo el fiel de la balanza, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, pero en esto no se va a oponer nadie. La verdad que esto va a ser muy difícil que puedan llegar a oponerse porque se oponen al conjunto de la sociedad, porque esta es una decisión claramente que está en beneficio del conjunto de los argentinos. No necesitas explicarla.
Si yo te digo a todos los que estamos acá, mirá, te voy a mantener la tarifa congelada hasta el 31 de diciembre del celular, de la TV por cable, de internet, es un beneficio para el conjunto de los argentinos. Entonces la oposición no nos va a salir a atacar por esto. Va a tratar de fortalecerse en otros aspectos, tratando de construir los discursos que siempre han construido históricamente durante todo este tiempo. Ya lo sabemos. La libertad, si hay inflación, la inflación, y si no inventarán, digamos, armarán una discusión, un debate alrededor de la cuestión de la inseguridad. Son los ejes sobre los cuales la derecha siempre construye sus escenarios políticos y electorales en la Argentina y en otros lugares del mundo. En este caso, como no van a salir abiertamente porque se van a poner en contra hasta de sus propios votantes, porque cuando vos decís se congelan las tarifas, no va a haber aumento, que ya estaban anunciados para los celulares, digamos, ¿no? A mí me llegó el mensajito que ya estaban anunciados. Bueno, lo que se lo estás diciendo para todos los argentinos. No es que no va a haber aumento de tarifa para los que votaron a Alberto Fernández solamente, para los que votaron a Alberto Fernández, para los que votaron a Macri, para todos absolutamente. Agustín, no es tu cartera, pero bueno, marida conceptualmente. No le hace falta, es una discusión que se viene teniendo hace años esto, pero un abordaje que de mínima tabique esta instalación de agenda de sectores radicalizados por ahí de la oposición en materia de inseguridad, no al gobierno de Alberto Fernández, al peronismo. No creo que sea así. Me parece que tenemos que también, yo pregunto, si alguien viene y me dice, ¿por qué hoy hay más inseguridad de lo que había hace 3 años atrás? ¿De quién es responsabilidad? ¿Nuestra o de Patricia Bullrich? Que gobernó durante 4 años la seguridad en la Argentina. La inseguridad que hoy tienen los argentinos, ¿de quién es responsabilidad? De la que fue ministra durante hace 4 años, que fue Patricia Bullrich, no de Sabina Frederick, que hace 6 meses que está al frente de la inseguridad. La inseguridad no se crea de un día para el otro. No es que un día aparece la inseguridad, es un fenómeno de características económicas, sociológicas, una cantidad de circunstancias. Entonces, lo primero que lo primero que yo diría es la responsable de la inseguridad que hoy hay en la Argentina es Patricia Bullrich. Nosotros tenemos la obligación de resolverlo, sí tenemos la obligación de resolverlo, tenemos que trabajar, ya no quiero avanzar demasiado porque es otro área de gestión, pero la realidad es esa. Digamos, no, nosotros estamos trabajando sobre una situación heredada. ¿Quién puede pensar de que nosotros, a 6 meses de haber asumido, somos los generadores de la inseguridad? No, eso no es claro, así. Pero todos los datos de las series, y creo los últimos 10 años, dice que más o menos delito contra la propiedad está estable, oscila, está estacionalizado, pero la discusión no se hace en general en esos tonos, en el tono de las cifras y de los datos, sino más de carácter emocional, ¿no? Que es la de ella diciendo... El kirchnerismo, el peronismo, el progresismo defiende delincuentes. Pero eso no es así. Claro que no es así. Pero nosotros tenemos absolutamente en claro que las cuestiones de la inseguridad, por sobre todas las cosas, afectan a los sectores populares. Entonces nosotros eso lo tenemos absolutamente claro. Es la principal víctima, porque la realidad es que las clases medias altas se otorgan su propia seguridad, tienen capacidad económica de vivir en lugares más resguardados, de tener mayores niveles de inseguridad, no necesitan tomar transporte público, el laburante se tiene que levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, tomar transporte público a la noche, fundamentalmente, y una cantidad de cuestiones. Así que yo al menos tengo absolutamente claro que el problema de la seguridad afecta fundamentalmente a quienes son los principales adherentes o que más se sienten más representados por las políticas que nosotros llevamos adelante. Lo que pasa es que, hay que pararse también en ese lugar y decir las cosas como son. Un tema que, esto sí es de tu agenda directamente. Sí. ¿Hay posibilidad, yo siempre tuve un especial interés en esto, de pensar en una relación más dinámica de un ejército nacional con su sociedad, que me parece que desde el punto de vista cultural es interesante? Yo creo que hoy tenemos Fuerzas Armadas que están totalmente integradas a la sociedad argentina. Me parece que además la pandemia ha permitido darle una visibilidad que no tuvieron en otras oportunidades y les ha permitido además estar en una acción fuertemente solidaria. Son Fuerzas Armadas claramente solidarias. Y eso ha cambiado
o ha modificado o ha acentuado una opinión positiva de la sociedad para con las Fuerzas Armadas. De hecho, yo he visto encuestas en donde son de las agencias del Estado, de las más consideradas y de las más prestigiadas. No me parece menor esto que el presidente de la Nación, en algún momento, al principio de la gestión, y lo dijo el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, consideró, no es un dato menor que hoy en el interior de las Fuerzas Armadas no existan, prestando servicio de revista activa, ningún miembro que haya estado en actividad durante la dictadura militar. Claro. El jefe más antiguo que tienen hoy, de más antigüedad, que de más años, es el general Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Su primer destino fue en 1984 como subteniente con el gobierno del presidente Alfonsín en el regimiento de Tartagal, de Tartagal Salta. Y yo lo que veo además es que son Fuerzas Armadas que, producto de una articulación de la democracia, no solamente de nosotros como espacio político, están ubicadas en un escenario de funcionamiento que, conducción civil, conducción política de la defensa, en donde todos tenemos claro las cosas las responsabilidades que tenemos. La política de defensa la define el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, que tiene un delegado que es el ministro de Defensa, en donde los jefes de las fuerzas tienen la responsabilidad de la reclutamiento, instrucción, formación y equipamiento de cada una de las fuerzas. Así que cuando se despliegan debajo de la jefatura del Estado Mayor Conjunto y del comandante operacional. Eso es como funcionan las Fuerzas Armadas en Argentina. Ahora bien, hay otro debate que la Argentina tiene que dar, que es que la Argentina necesita tener una política de defensa. Totalmente. La Argentina no es cualquier país. La Argentina es el país que tiene 8ª superficie del mundo. Tiene baja densidad poblacional. Es depositario de recursos naturales importantes. Tenemos agua dulce, tenemos hidrocarburos, tenemos minerales, tenemos un alto porcentaje de nuestra superficie como superficie cultivable. Tenemos un litoral marítimo amplísimo. Somos, junto con Chile, los 2 países que estamos más australes del mundo. Tenemos sobre nuestra ribera el Estrecho de Magallanes, que es el único paso natural y de unión entre los dos continentes. Y estamos insertos en un mundo que no tiene conflictos al estilo del siglo pasado, pero es un mundo que tiene tensiones, en donde vemos una potencia que en los últimos 30 años ha sido hegemónica, como Estados Unidos, que mantiene claramente su poderío, otra potencia creciente que es la República Popular China, con reconfiguración de espacios de asociaciones geográficas políticas, como en el caso de la Unión Europea. No es lo mismo la Unión Europea con Gran Bretaña adentro que sin Gran Bretaña adentro, y un mundo superpoblado, sobrepoblado, con demanda de recursos naturales. Entonces, lo que necesitamos en ese marco, claramente, es tener una política de defensa. Para tener una política de defensa necesitamos el instrumento militar que tenemos, pero con equipamiento. Porque si no, una política de defensa reactiva, cooperativa con todos los países del mundo, sobre todo con los países de la región, pero disuasiva. Ahora, para disuadir tenés que tener ¿con qué? Totalmente. Con el nivel de equipamiento que tenemos, no se puede, totalmente. Y con un dato extra, y me tengo que ir, pero me quedaría hablando 50 minutos de esto, que en el libro blanco de la defensa que le presentaron en Brasil, que se presenta con X cantidad de años, hablan de América Latina, de Sudamérica, como un potencial escenario de conflicto, en virtud de esto que mencionaba usted recién, de las tensiones a nivel global. No me quiero meter ahí, porque no tengo más tiempo. Lo único que digo es que la información oficial de Brasil es que no están así, que no están diciendo eso en el libro blanco de la defensa, que se tiene que discutir en el Congreso. Pero sí está claro que Brasil con Bolsonaro siempre ha visto en la frontera con Venezuela un punto de tensión, digamos, ¿no? Agustín, gracias. No, gracias a ustedes. Volvemos a meter